Ustedes que ya han leído los textos sagrados, seguramente tienen algunas dudas, preguntas e incluso curiosidades. Una de estas curiosidades se refiere a los colosales y gigantescos dinosaurios, cuya existencia está comprobada por numerosos fósiles. Así surge la siguiente pregunta para los lectores de la Biblia o estudiantes de teología. ¿Realmente existieron los dinosaurios? Según los historiadores, estas criaturas habitaron la Tierra hace millones de años y según la ciencia, se extinguieron a causa de un meteorito que impactó el planeta, provocando una enorme explosión. Pero, ¿es esto realmente la verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre los dinosaurios? A lo largo de este video, abordaré en detalle este tema tan solicitado por ustedes. Les pido que me acompañen hasta el final, ya que compartiré algunas revelaciones poco conocidas. Además, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios, dar me gusta y aportar sugerencias y preguntas que podrían convertirse en temas para futuros videos. Si te interesan las escrituras judeocristianas o eres estudiante de teología, seguramente ya te habrán surgido varias preguntas sobre estos textos. Una de estas preguntas, por supuesto, es sobre los enormes y colosales dinosaurios, cuya existencia está confirmada por diversos fósiles. La ciencia encargada de estudiar estos fósiles, los huesos petrificados encontrados en rocas y montañas, se llama paleontología. En la Edad Media, cuando estos huesos fueron descubiertos accidentalmente, muchos creyeron que eran restos de dragones, similares a los de la mitología medieval, y también a los de las historias chinas, que representaban serpientes aladas, a veces escupiendo fuego, que alimentaron la imaginación de muchos escritores del pasado. Al encontrarse ante esta pregunta, es natural que uno se pregunte, ¿qué dice la Santa Biblia sobre este tema? La duda surge porque, en realidad, la Biblia no menciona el término dinosaurio. Esto se debe a que esta palabra aún no existía en la época en que se escribió la palabra de Dios. Para entender mejor esta cuestión, es importante saber que el término dinosaurio se atribuyó a estos animales en el año 1842, es decir, hace menos de 200 años. Los historiadores afirman que los dinosaurios habitaron nuestro planeta hace aproximadamente 233 millones de años, lo que representa una gran diferencia de tiempo entre la nomenclatura que se les dio y su existencia en la Tierra. Este cálculo se basa en restos óseos encontrados en diversas partes del mundo, y los fósiles de estos animales han sido estudiados por múltiples autoridades que buscaban comprender su forma de vida y las razones de su extinción. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre este tema? El libro de Génesis revela claramente cómo Dios creó el universo, los cielos, la tierra, los animales y todo lo que existe en ella. La narrativa muestra que los primeros animales creados por Dios fueron los seres acuáticos y todas las criaturas que habitan el mar. Dios también dijo, que se llenen las aguas de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra, bajo el firmamento de los cielos. Así, Dios creó los grandes animales acuáticos y todos los seres vivientes que habitan en las aguas, según sus especies, y todas las aves según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Poco después de la creación de los animales acuáticos, Dios creó los animales terrestres, incluidos los animales salvajes. Es en este momento que podemos inferir que Dios creó a los dinosaurios, tal como se afirma en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 25. Dios hizo los animales salvajes según su especie, el ganado según su especie, y todos los animales que se mueven por la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La Biblia no menciona ningún animal específico durante la creación, y la única parte donde podríamos incluir a los dinosaurios es al hablar de animales salvajes. Sin embargo, la Biblia no los menciona específicamente como dinosaurios, lo que plantea interrogantes sobre la nomenclatura utilizada para referirse a ellos en aquella época. Veamos otros versículos que podrían darnos pistas sobre esto.
En la Biblia encontramos otros nombres dados a estos animales, como Leviatán, un ser monstruoso y enorme que habitaba en el agua, mencionado en el libro de Job en el Antiguo Testamento. Ese nunca lo han mirado, el Leviatán, no sé. No, que está escondido en el mar, güey. ¿Alguien quiere ir al mar? Nadie lo ha mirado. Está escondido. Abajo, de la tierra, del mar. Feeling healthy, Cuando haya un lively, terremoto, and bound. Making se va a a abrir una dinner that makes hebradura them abajo de la full tierra y va a salir el and giving your Leviatán. best friend the best nutrients for their No va a best haber life. terremoto. Science No, va a ser un says terremoto grande, güey. Que abra abajo de la tierra, en el mar, güey. Además, está el nombre Behemoth, también mencionado en el Antiguo Testamento, que hace referencia a una criatura gigante y poderosa que habitaba en la tierra, a diferencia del Leviatán, que era una criatura marina. Según los estudiosos, los dinosaurios tenían especies tanto terrestres como acuáticas. Por lo tanto, la información que nos proporciona la Biblia sobre los leviatanes y los behemoths concuerda con los estudios que indican que estos animales podrían haber sido dinosaurios de diferentes especies. Es importante destacar que el término Hola, María. dinosaurio Buenas tardes. apareció recién en el Gracias. siglo XVIII y esta palabra significa lagarto grande, reforzando la idea de que los dinosaurios eran, en esencia, lagartos que se convirtieron en enormes criaturas. Las antiguas tradiciones judías también mencionan el libro de Job y detallan el tema de los dinosaurios. Ahora voy a citar y leer del libro de Job, capítulo 40, versículos 15 al 24, y explicaré cada verso para que todos puedan entender. He aquí ahora Behemoth, que yo hice contigo, el cual come hierba como un buey. He aquí su fuerza está en sus lomos, y su poderío en los músculos de su vientre. Cuando quiere, mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce, sus extremidades como barras de hierro. En los versículos que acabo de leer, tenemos datos muy interesantes sobre la apariencia del Behemoth, que se asemeja a un titanosaurio, un tipo de dinosaurio. La Biblia, por lo tanto, sí menciona a criaturas similares a los dinosaurios. Note que en los versos se habla de los músculos del vientre, el poder y la fuerza en los lomos, y una cola que se compara con un cedro gigantesco, características que corresponden a un dinosaurio. Los versículos también indican que el Behemoth es un animal herbívoro, que come hierba como un buey. En el verso 18 se describe que sus huesos son como tubos de bronce y sus extremidades como barras de hierro, haciendo referencia a la gran fortaleza y tamaño de este animal. Desde el versículo 19 al 24 se presenta al Behemoth como una obra maestra de los caminos de Dios, quien provee pastos en las montañas para que todos los animales del campo puedan pastar. El Behemoth se encuentra bajo árboles frondosos, se esconde entre juncos y lodo y está rodeado de sauces del arroyo, lo que demuestra su comportamiento pacífico y apacible. Este animal bebe tanta agua que podría hacer desbordar un río, mostrando su capacidad única. Se señala en el verso 24 que no hay forma de cazarlo o capturarlo, lo que enfatiza su grandeza y majestuosidad. La descripción del Behemoth en el libro de Job se asemeja a la de un titanosaurio, un tipo de dinosaurio. Comparar al Behemoth con un cedro y su capacidad para causar un gran impacto en su entorno encaja perfectamente con la descripción de estos gigantescos dinosaurios. Por lo tanto, este animal mencionado en la Biblia podría ser interpretado como una especie de dinosaurio creado por el mismo Dios, lo que demuestra la armonía entre las narraciones bíblicas y los estudios sobre la existencia de estos seres prehistóricos. El nombre Behemoth significa bestia, y en este contexto significaría gran bestia. Esta es la interpretación en hebreo y fenicio. En arameo, el significado es muy similar, siendo algo colosal o de proporciones gigantescas. El libro de Job nos informa que, después de todo, los dinosaurios sí existieron,
Además, nos dice que cuando Dios creó a los dinosaurios, también creó a la raza humana, cuando le dice a Job, he aquí el Behemoth que hice contigo. Esto sugiere que el mismo día en que Dios creó a la humanidad, también hizo a los dinosaurios. Bíblicamente, los dinosaurios existieron junto a los humanos. Sin embargo, hay una observación que hacer aquí. No todos los tipos de dinosaurios han existido desde el tiempo de Adán. Otros dinosaurios fueron creados posteriormente mediante fusiones de amalgama. Esto lo explicaré más adelante. Una curiosidad adicional sobre Behemoth, o este dinosaurio, es que notamos que no entró en el arca de Noé. Si este dinosaurio hubiera entrado en el arca, se habría mencionado el término Behemoth. Por lo tanto, podemos concluir que Behemoth, o los de su especie, los dinosaurios gigantes, sobrevivieron al diluvio y sin duda se extinguieron después de ese evento. Hay una pregunta muy interesante y curiosa con respecto a este tema, relacionada con el antiguo libro de Enoc. En este libro se afirma que, en realidad, estos seres gigantescos y colosales, los dinosaurios, no eran más que una amalgama de los Nefilim antediluvianos. Pero, ¿qué sería exactamente una amalgama? Bíblicamente hablando, o según el libro de Enoc, una amalgama sería una fusión o mezcla de dos seres distintos. Es decir, la idea sería que los dinosaurios habrían surgido de algún tipo de mezcla entre diferentes criaturas y no serían una especie pura y original. En cuanto a los Nefilim, según esta perspectiva, un Nefilim sería el hijo de un ángel caído con una mujer humana. También podría ser el resultado de la unión entre un ángel caído y un animal terrestre creado por Dios, como un reptil. Esta unión habría dado lugar a varias especies de seres gigantescos. El libro de Enoc incluso relata que estos seres eran realmente colosales, de altísima estatura, y que serían una especie de Nefilim. Fíjate. Especie de Nephilim, pero No, hay un chingo de libros. Hay muchos libros. So a lot of back and forth there, but we already closed the loop on this. When tech works, for how you work, you can really move the needle. Eat your hearts out. Get tech powered by the latest Intel Core Ultra processors. Es importante recordar que esta visión de los Nefilim y los gigantes en la Tierra es la misma que se describe en el origen de los gigantes, la cual se puede explorar en futuros videos si hay interés en abordar este tema. Según el libro de Enoc, los gigantes nacieron de la relación entre un ángel caído y una mujer humana. Pero este tema se tratará en otro video. Las amalgamas antediluvianas o prediluvianas básicamente serían fusiones de seres demoníacos con animales terrestres ya creados por Dios, como los reptiles. Ciertos dinosaurios, específicamente los carnívoros y otros dinosaurios bestiales y monstruosos, serían el resultado de la relación entre un ángel caído y un reptil. Según esta visión presentada en el libro de Enoc, una curiosidad es que la teoría de que los animales no fueron colocados en el arca es porque debían morir en el diluvio, ya que se habían mezclado y la tierra ya no podía soportar tanto dolor, sufrimiento y bestialidad. Había diferentes tipos de bestias monstruosas en la faz de la tierra, por lo que Dios envió el diluvio y eliminó a la mayoría de estos seres, dejando solo a una porción de gigantes, que en este caso serían los Behemoth, los cuales ya se encontraban extintos poco después del diluvio. Como podemos ver en el libro de Job, a Behemoth se le describe como un dinosaurio gigantesco, o más bien un titanosaurio. El caso es que la teoría de que un meteorito cayó en la Tierra y destruyó a todos los dinosaurios es totalmente contraria a la visión bíblica. Bíblicamente,
¿Cómo Lo que sabes que destruyó a la mayoría de los dinosaurios fue el diluvio bíblico, dejando a Dios solo con unos cuantos de estos seres vivos y aún así ya en proceso de extinción. Espero que les haya gustado el video. Pero díganme, ¿creen en estas tesis y visiones que les compartí? Los dinosaurios eran seres verdaderamente magníficos y gigantescos en la antigüedad. ¿Pero quién dice? También dejen sus comentarios sobre lo que piensan acerca de este tema. Los dinosaurios existieron y Behemoth era una especie de Es lo que titanosaurio. dice recién. Gracias por llegar hasta aquí. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de Secretos Bíblicos. Te invito a ver cualquiera de los dos videos que ves en pantalla. Comparte este video con tus amigos y familiares. Dios te bendiga. ¿Qué más miramos? Hasta pronto. ¿Qué le ponemos a la gente? El libro de Enoch. Ahora igual que eso, no hablan. Why do you want to bring back Manhattan? El libro de Enoch. El libro de Enoch. Vamos a ver de qué trata el libro de Enoch. Un saludo para María. Mira María, dale tu M. Una M, mira. Como la de Mayubuki. Voy a poner una M de María aquí. En la frente. ¿De María o de marihuana? ¿De qué? Este bueno, se tarda mucho. Es la historia de Enoch, La historia de uno de los Enoch, un personajes hombre más que misteriosos de la nunca Biblia. murió, dice, Su vida fue tan que fue llevado por extraordinaria cielos. que inspiró uno de los libros más fascinantes y controvertidos de la historia religiosa. Mientras la Biblia nos cuenta muy poco sobre él, existe un libro entero que lleva su nombre. Un libro que durante siglos permaneció oculto y fue considerado prohibido. Hoy vamos a descubrir quién fue este hombre que caminó con Dios y por qué el libro que lleva su nombre ha generado tanto interés y controversia a lo largo de los siglos. Prepárate para un viaje a través del tiempo, desde los primeros días de la humanidad hasta nuestros días, siguiendo las huellas de Enoch y el misterioso libro que lleva su nombre. Abriendo nuestras Biblias en el capítulo 5 del Génesis, encontramos la genealogía de los primeros patriarcas. Entre estos nombres antiguos aparece Enoch, un hombre distinto a todos los demás. El texto sagrado nos dice en Génesis 5:18, Jared vivió 162 años y engendró a Enoch. Así comienza la historia de este hombre excepcional, nacido como la séptima generación después de Adán. Enoch no era cualquier persona en la línea genealógica. Su posición como séptimo descendiente de Adán tiene un significado especial en la tradición bíblica, donde el número 7 representa perfección y plenitud. Esta ubicación en la genealogía ya sugiere algo único sobre su vida y propósito. El texto continúa revelándonos más detalles. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5:22. Aquí aprendemos dos cosas importantes. Enoc fue padre de Matusalén, quien llegaría a ser el hombre más longevo registrado en la Biblia y caminó con Dios durante siglos. La expresión caminó con Dios aparece raramente en las Escrituras. No se trata simplemente de seguir mandamientos o realizar rituales religiosos. Esta frase describe una relación íntima, personal y continua con el Creador. Imagina a dos amigos caminando juntos, compartiendo pensamientos, experiencias y tiempo. Así era la relación de Enoc con Dios. Una comunión diaria, una amistad profunda, una sintonía perfecta con la voluntad divina. Lo más sorprendente de esta relación es el contexto en que se desarrolló. Enoc vivió en tiempos difíciles, cuando la humanidad se alejaba cada vez más de Dios.
Las generaciones anteriores al diluvio se caracterizaron por una creciente corrupción moral. Como nos dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En medio de esta oscuridad moral, Enoc brilló como una luz, manteniendo su integridad y comunión con Dios. Génesis 5, 23, 24 nos proporciona otro detalle fascinante. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc vivió exactamente 365 años, un número que coincide con los días del año solar. Esta peculiar coincidencia numérica ha llevado a muchos estudiosos a ver un simbolismo en su vida. Así como el año completa un ciclo perfecto, la vida de Enoc representó un ciclo completo de fidelidad a Dios. A diferencia de sus antepasados y descendientes, quienes vivieron 800 o 900 años, Enoc vivió solo 365 años. Sin embargo, lo que le faltó en cantidad de años, lo compensó con la calidad de su vida. Mientras otros existieron por más tiempo, ninguno vivió con la misma intensidad espiritual que Enoc. En un mundo que se alejaba cada vez más de los caminos divinos, Enoc mantuvo su fidelidad. No sabemos exactamente cómo era su vida diaria, pero podemos imaginar que enfrentó las mismas tentaciones y dificultades que cualquier persona de su tiempo. La diferencia radica en que eligió, día tras día, caminar con Dios, en vez de seguir los patrones corruptos de la sociedad que lo rodeaba. Él Sí te puedo creer eso, güey. Sí, güey, porque no es que hacían historias de... Se imaginaban, güey, y ya las escribían y pensaban que acá... Yo. Pero hay algo relacionado. No sé, güey. Pero puede pasar. Entonces, en sí, ¿qué pues? ¿Cómo te pego? Acabo de ver que me dijo el hermano, Dios es el universo. Cuando volteas está Dios, por eso dice de lo visible y no lo visible o no, con ese que dice nada. 5:24 Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta breve frase esconde uno de los acontecimientos más misteriosos de la Biblia. Enoc no murió como todos los demás patriarcas. No leemos la frase habitual "y murió" que acompaña a cada nombre en las genealogías. En su lugar, la Biblia utiliza una expresión única: desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué significa esto exactamente? La respuesta la encontramos siglos después, en el Nuevo Testamento. El autor de Hebreos nos explica: por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Aquí tenemos la confirmación. Enoc no experimentó la muerte física como el resto de la humanidad. Fue trasladado, llevado directamente a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. Este privilegio extraordinario solo ha sido concedido a otra persona en toda la historia bíblica, el profeta Elías. Según Gus Reyes 2:11, Elías subió al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Tanto Enoc como Elías compartieron el privilegio único de ser llevados al cielo sin experimentar la muerte física. ¿Por qué Dios concedió este honor excepcional a Enoc? Hebreos 11:5 nos da la clave: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de Enoc fue tan placentera a los ojos de Dios, su caminar con el Creador tan perfecto,
que el Señor decidió llevarlo directamente a su presencia. No era necesario que Enoc pasara por la muerte, el castigo del pecado, porque su comunión con Dios ya había trascendido las limitaciones de la existencia terrenal. La carta de Judas, uno de los libros más breves del Nuevo Testamento, nos revela otro aspecto fascinante de Enoc. En Judas 1:14-15 leemos: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este pasaje es extraordinario porque nos muestra a Enoc como profeta, anunciando el juicio divino contra los impíos. Lo más sorprendente es que esta profecía no aparece en el Génesis ni en ningún otro libro canónico del Antiguo Testamento. Sin embargo, Judas la cita como auténtica, lo que sugiere que existía una tradición oral o escrita sobre las profecías de Enoc que se consideraba fiable. Esta cita de Judas abre la puerta a una pregunta fascinante. ¿De dónde obtuvo Judas esta profecía? La respuesta nos lleva al misterioso libro de Enoc, un texto que contiene precisamente esta profecía en términos muy similares. La trasladación de Enoc ha sido objeto de múltiples interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos. Algunos ven en ella un símbolo de la futura resurrección y transformación de los creyentes. Otros la interpretan como una prefiguración del arrebatamiento de la iglesia mencionado en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando los creyentes serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo cierto es que el caso de Enoc representa un raro ejemplo de victoria sobre la muerte, demostrando que el poder divino puede trascender incluso esta realidad universal. Su experiencia única nos muestra que para Dios nada es imposible y que aquellos que caminan en perfecta comunión con Él pueden experimentar realidades que van más allá de las limitaciones humanas normales. Aunque la Biblia nos cuenta poco sobre Enoc, existe un libro entero que lleva su nombre y contiene supuestamente sus visiones y enseñanzas. Este texto, conocido como el Libro de Enoc o Primero Enoc, tiene una historia fascinante que permaneció oculta durante siglos al mundo occidental. El redescubrimiento del libro de Enoc para el mundo occidental ocurrió en el siglo XVIII, gracias a un explorador escocés llamado James Bruce. Durante su famoso viaje para descubrir las fuentes del Nilo, Bruce llegó a Etiopía en 1773. Allí, para su sorpresa, encontró 3 manuscritos del libro de Enoc completo, preservados en la lengua ge'ez, etíope antiguo. Este hallazgo fue revolucionario, ya que en Europa solo se conocían algunos fragmentos y referencias al libro, pero no su contenido completo. Bruce trajo consigo estos valiosos manuscritos a Europa, donde fueron traducidos por primera vez a un idioma occidental. La primera traducción completa al inglés fue publicada por Richard Lawrence en 1821, permitiendo que los estudiosos occidentales pudieran Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es más que un simple libro. Es una colección de textos sagrados que revelan la palabra de Dios y su plan para la humanidad. El término Biblia proviene del griego biblión, que significa rollo, papiro o libro, refiriéndose a los antiguos manuscritos sobre los que se escribieron los textos originales. Sin embargo, la Biblia no es solo una compilación de escritos, sino la revelación de la voluntad, el carácter y el plan redentor de Dios para la humanidad. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores a lo largo de 1600 años,
abarcando diferentes épocas, culturas y contextos. Aunque los autores incluyen profetas, reyes, apóstoles, pastores y otros siervos de Dios, lo que une sus escritos es la inspiración divina. Cada autor, guiado por el Espíritu Santo, transmitió con exactitud el mensaje de Dios sin error, en un lenguaje accesible para el lector de su tiempo. Los autores de la Biblia incluyen figuras como Moisés, quien escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros, David, que compuso muchos de los salmos, y Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento. Aunque venían de diferentes orígenes, como pastores, reyes, pescadores, profetas y médicos, todos fueron instrumentos en las manos de Dios para transmitir su palabra. A pesar de las distintas épocas, geografías y culturas, la Biblia mantiene una coherencia sorprendente en su mensaje, lo cual apunta a una única fuente, Dios mismo. Este hecho resalta la obra del Espíritu Santo como autor final, quien unificó las voces humanas para proclamar la verdad divina. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales, hebreo, arameo y griego. Estos idiomas eran comunes en las diferentes etapas de la historia bíblica y permitieron que el mensaje de Dios se difundiera entre su pueblo. Gran parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, el idioma del pueblo de Israel. Este lenguaje fue el medio a través del cual se transmitieron las leyes, los relatos históricos y las profecías que moldearon la identidad del pueblo judío. Algunas secciones del Antiguo Testamento, como partes del libro de Daniel y Esdras, fueron escritas en arameo, que era una lengua común en el Imperio Persa y otras regiones del Cercano Oriente durante y después del exilio babilónico. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el idioma universal del Imperio Romano. Esto permitió que el mensaje de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles se difundieran ampliamente, cruzando fronteras culturales y lingüísticas para llegar a los gentiles y al mundo mediterráneo. La Biblia no es simplemente un libro escrito por hombres, es la palabra inspirada por Dios. Según segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que Dios, a través del Espíritu Santo, guió a los escritores bíblicos para que transmitieran exactamente lo que Él quería que se escribiera. Esta inspiración garantiza que la Biblia es infalible y autoritativa en todo lo que enseña. Dios no dictó las palabras como un autor dictaría a un escriba, sino que, respetando la personalidad y el estilo de cada autor, guió su mente y corazón para escribir su mensaje con precisión. Por eso, aunque cada libro de la Biblia tiene su propio estilo y perspectiva, todos comparten una coherencia doctrinal y espiritual. Una de las pruebas más sorprendentes de la inspiración divina es la ausencia de contradicciones, a pesar de ser escrita por 40 autores diferentes a lo largo de 16 siglos. La Biblia tiene una narrativa continua que va desde la creación hasta la consumación de los tiempos, algo imposible de lograr sin la intervención divina. Más que un libro histórico, la Biblia es viva y eficaz. Hebreos 4:12. No solo narra eventos pasados, sino que habla al corazón humano hoy. Es la forma principal en la que Dios comunica su voluntad, su amor y su propósito para nuestras vidas. La Biblia es la lámpara que guía nuestros pasos. Salmos 119, 105. El espejo que revela nuestra condición. Santiago 1, 23, 25. Y la espada que nos defiende y nos corrige. Efesios 6, 17. Entender qué es la Biblia nos lleva a valorarla como el tesoro más grande que tenemos. No es un libro más en la estantería, sino la palabra viva de Dios, capaz de transformar vidas, sanar corazones y dirigirnos en cada paso. Al estudiar la Biblia, no solo obtenemos conocimiento, experimentamos la presencia y la voz de Dios hablándonos personalmente. Debemos acercarnos a la Biblia con reverencia y expectativa, sabiendo que, a través de sus páginas, el Creador del universo nos habla directamente. Es un privilegio y una responsabilidad leerla, meditar en ella y dejar que sus verdades impacten cada área de nuestra vida. Que no solo seamos lectores, sino hacedores de la palabra,
permitiendo que ella moldee nuestra fe, carácter y acciones diarias para la gloria de Dios. La Biblia no es solo una recopilación de libros antiguos, es una narrativa unificada que revela la historia de Dios y su plan de redención para la humanidad. Aunque se compone de múltiples géneros literarios, épocas y autores, todos los libros de la Biblia convergen en un tema central: el plan de Dios para salvar y restaurar a la humanidad a través de Jesucristo. Cada historia, profecía, ley y enseñanza se conecta en una trama divina que nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos tener una relación con Él. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, la Biblia cuenta la historia de la humanidad en relación con Dios. Presenta un relato integral que abarca la creación, la caída, la redención y la consumación final de todas las cosas. La Biblia comienza con la creación del universo por Dios, quien establece un mundo perfecto y crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esta parte del relato bíblico resalta la intención original de Dios: tener una relación íntima con el ser humano y que éste disfrute de su creación bajo su señorío. La historia toma un giro trágico con la desobediencia de Adán y Eva, lo que introduce el pecado y la muerte en el mundo. La caída no solo afecta al hombre, sino a toda la creación. Esta parte del relato explica por qué el mundo está en un estado de sufrimiento y separación de Dios y la necesidad urgente de un Redentor. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios establece pactos con personas y naciones, como Noé, Abraham, Moisés y David, señalando su plan de redención a través de un Mesías prometido. Cada pacto es un paso más hacia la restauración de la relación rota entre Dios y la humanidad. En el Nuevo Testamento, la promesa de redención se cumple con la llegada de Jesucristo, quien vive una vida perfecta, muere en la cruz por los pecados de la humanidad y resucita, venciendo la muerte. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Su vida, muerte y resurrección son el punto culminante del plan de Dios para la salvación. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, la Iglesia es establecida como el cuerpo de Cristo en la tierra, encargada de llevar el mensaje de salvación al mundo. Los libros del Nuevo Testamento, especialmente los Hechos y las Epístolas, narran el inicio y expansión de la Iglesia y su misión de proclamar el Evangelio. La Biblia termina con la visión de Apocalipsis, donde Dios restaurará todas las cosas, creando un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento, ni muerte. La victoria final de Cristo